Hola, cordial saludo. Voy a grabar un video sobre flujo de caja. Eh, Voy a empezar explicando el ejercicio número uno. El ejercicio número uno pide elaborar el flujo neto efectivo a partir de los datos suministrados en el enunciado. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tomar nota. Nos dicen que la inversión es de 45.500.000, nos dan la vida útil, que es de 10 años, método de depreciación. Nos dan además los gastos de mantenimiento y operación por su respectivo crecimiento, que es una tasa. Eh, Además nos dicen el número de horas que va a operar la máquina y el valor de la hora del primer año, en su respectiva tasa de crecimiento en porcentaje. Nos dicen como adicional el valor de venta de esa máquina al finalizar el año 5. Además, nos dicen la tasa de oportunidad y la tasa de inflación, la de impuestos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tomar nota, como lo dice acá, tome nota de cada uno de los datos que da el enunciado, como la inversión, la vida útil, para hallar la depreciación. Depreciación se calcula dividiendo precio de la máquina entre la vida útil en años. Esto nos da la depreciación anual. ¿Qué más anoté? Bueno, tome nota de que el valor de venta de esa máquina es del 85% de su precio. ¿Eso qué significa? Bueno, nosotros tenemos que comparar el valor de venta de la máquina con su valor en libros. ¿Con qué fin? Para determinar si hubo una utilidad o una pérdida contable por la venta de esa máquina. Cuando hubo utilidad, como es el caso, como es este caso, entonces se genera un impuesto. Cuando no hay utilidad, pues se genera una pérdida y bueno, el impuesto se iba con un mayor valor de venta. Pero en este caso, lo que se hace es calcular el impuesto y este impuesto se le resta a este valor de venta de la máquina, ¿verdad? Quedando así, valor de venta neto sería cómo lo vende la empresa, que es el 85% del precio, menos el impuesto generado. Ese es el valor de venta neto. Gastos de mantenimiento de 5 millones el año 1, con una tasa de crecimiento del 3% anual. Bien. Número de horas de operación 1500, precio de la hora 8000 y la tasa de crecimiento del 10. Esto lo vamos a utilizar para hallar ingreso, o sea, número de horas por el precio de la hora. Y por último, la tasa de oportunidad. En el video no aparece, el profesor no calcula la tasa de interés para hallar la rentabilidad. Sin embargo, yo conozco una metodología que toma la tasa de oportunidad y la inflación que hacen, la suman. Suman la inflación y la tasa de oportunidad para hallar una tasa mínima de rentabilidad. Esto sería tasa de oportunidad más inflación. Esta es la fórmula. ¿Okay? Bueno, luego lo que hacemos es, a partir de todos estos datos recopilados, elaboramos el flujo de caja neto. Fíjate, primero eh, tomamos nota de el precio de venta, lo proyectamos a 5 años, o sea, el precio del año 2 es el precio del año 1 incrementado al 10%. Lo mismo para el resto de periodos. Sería el precio del año anterior incrementado en su tasa de crecimiento. Luego tomamos nota de las horas, son 1500 horas, y al tener precio de la hora por número de horas, lo que viene es una multiplicación para hallar ingreso total por el alquiler. Luego eh, tomamos nota del gasto de mantenimiento, que es de 5 millones, con una tasa de crecimiento del 3% anual. ¿Verdad? Entonces se selecciona
selecciona para hallar el gasto de mantenimiento del resto de años, tomamos el gasto de mantenimiento del año 1 por 1 más el 3%, lo fijamos con F4 y el resto es arrastrar para el resto de periodos automáticamente. Sería algo como esto, arrastrarías y listo, ya se tiene todo diligenciado. Depreciación de la máquina, eh, seleccionamos esta casilla llamada depreciación, es el cálculo que hicimos al inicio del video, lo seleccionamos y lo fijamos con F4 y arrastramos el resto de periodos para que aparezca el mismo valor. Luego calculamos la utilidad antes de impuestos. La utilidad antes de impuestos viene siendo el ingreso menos el gasto de mantenimiento y la depreciación. Y nuevamente arrastramos. Los impuestos serían la utilidad antes de impuestos por su respectiva tasa, que es del 35%. Aquí dice 35%. Seleccionas la utilidad antes de impuestos por impuestos y fijas con F4 y arrastras. Utilidad neta es utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Y luego ya viene el cálculo del flujo de caja o flujo neto de efectivo. ¿Qué hacemos acá? Bueno, lo primero que tienes que hacer es sumar la depreciación de la maquinaria, porque la depreciación es un gasto no desembolsable. O sea, es un gasto que tú puedes deducir para calcular los impuestos, pero para hallar el flujo de caja eh, tienes que sumarlo porque no implica una salida de efectivo. Entonces, de tu ganancia neta le sumas la depreciación porque no es un gasto que en el proyecto no se tuvo que desembolsar. Luego registras inversión en maquinaria, colocas su precio original 45.500.000 y por último el valor de venta de esa maquinaria. Como te comenté, ese valor lo calculamos al inicio del video también, es el valor de venta menos los impuestos asociados a la venta de ese activo. ¿Listo? O sea, el valor neto de venta. Y listo. Y al tener esta sección diligenciada, esta sección de acá te queda diligenciada, quedaría así. Lo que tienes que hacer es sumas de utilidad neta hasta valor venta de máquina. Y arrastras. O sea, lo que es utilidad neta y depreciación están sumando. Y los valores negativos obviamente restan. Salen en negativo porque implican salida de efectivo. O sea, salieron 45.500.000 en el año 0 y del año 1 en adelante se perciben flujos de caja positivos. ¿Listo? Luego, nos comentan, asuma que el 50% de la máquina lo cubre el agricultor con un crédito bancario con un plazo de 5 años a una tasa del 14% efectivo anual, pagadero con cuotas anuales iguales. Construye el flujo de caja del inversionista y calcule la rentabilidad de sus aportes. Bueno, en este caso, eh, literalmente es copiar y pegar este flujo de caja que recién acabo de explicar, pero agregarle tres ingredientes adicionales. ¿Cuáles son esos ingredientes? Agregar valor del préstamo y los intereses. ¿Listo? Valor del préstamo, el abono a capital y los intereses. Entonces, primero te sugiero copias y pegas ese flujo de caja que recién acabo de explicar. Y segundo, hay que elaborar una tabla de amortización o cronograma de pagos. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Primero, calculemos el valor del préstamo. El valor del préstamo es el precio de la máquina por el 50% por el 50%, ¿verdad? O sea, recibiremos un préstamo por el 50% de la inversión. Dice que se va a pagar 5 años con una tasa del 14% anual. Entonces, lo que tienes que hacer es calcular la cuota.
Yo utilicé esta fórmula, pero también se puede utilizar una función de Excel para que sea más fácil para ti. O sea, yo lo hice de la forma manual, pero también para no complicarnos, porque vi que en el video también usan la función de Excel, es pago, la tasa, número de años, y luego en BA seleccionas negativo el préstamo. Listo, aparece exactamente el mismo valor. O sea, yo lo que hice manualmente fue esto, menos 5, da exactamente lo mismo, esa es la fórmula. Pero bueno, para simplificar, usemos la función financiera y luego elaboras la tabla de amortización. La tabla de amortización eh, lo que va a reflejar es cómo se distribuye el valor de la cuota, o sea, cuánto vas a pagar en interés y cuánto en abono a capital cada año. Entonces, primero, en el periodo cero seleccionas el préstamo, el periodo 1 al 5 lo que vas a hacer es seleccionar el valor de la cuota, vamos a hacerlo así desde cero, vas a tomar el valor de la cuota, presionas F4, lo fijas y lo arrastras hasta el periodo 5. Luego, en la fila de interés, lo que vas a hacer es seleccionar el saldo del año anterior y lo multiplicas por la tasa de interés, lo fijas con F4. Y en abono sería la resta entre cuota y interés. ¿Listo? Luego vas a... El saldo del año 1 sería igual al saldo del año anterior menos el abono del año 1. ¿Listo? Luego aplicas el mismo procedimiento para el año 2. El interés del año 2 sería saldo del periodo anterior por el 14%. El abono sería cuota menos interés. Y el saldo del periodo número 2 sería el saldo del periodo número 1 menos el abono del año número 2. Y así sucesivamente hasta llegar al periodo número 5. Total, el saldo final nos tiene que dar cero. El que está marcado en amarillo nos tiene que dar cero. Si da cero está bien calculado. Bien, entonces ya al elaborar el cronograma de pagos, lo que vas a hacer es, vuelvo para que veas. Primero, agregar. Debajo de depreciación vas a agregar una casilla llamada interés o intereses, ¿verdad? Porque ese es un gasto deducible. Luego, debajo de venta neta maquinaria vas a colocar préstamo, ¿verdad? Y debajo de préstamo, abono a capital. Luego, en el momento cero, que es el momento en que tú inviertes y al mismo tiempo recibes un préstamo, vas a seleccionar el valor del préstamo como un valor positivo porque es una entrada de efectivo. O sea, esto significa que el inversionista como tal solo va a desembolsar 22.750.000 porque los otros 22 millones los pone el banco. Luego del momento 1 al momento 5, lo que vamos a hacer es seleccionar. Donde dice intereses, seleccionas intereses del año 1 hasta el 5 arrastrando y en abono a capital seleccionas el abono a capital del año 1 hasta el año 5. Y listo, automáticamente ya tienes todo el flujo de caja o flujo neto de efectivo diligenciado. Aquí, fíjate, te vas a fijar que hay una función lógica. ¿Por qué? Porque cuando una empresa genera pérdidas contables, no, no genera impuestos. Entonces, yo que le dije acá a Excel, si la utilidad es menor a cero, eh, si la utilidad es menor a cero, eh, colócame cero en impuestos. Y si es mayor a cero, entonces multiplícala por 35%. Así. Si la utilidad
es menor a cero, ese es el signo menor, menor a cero, entonces la utilidad, los impuestos serían igual a cero. Caso contrario, entonces multiplícame esto por el 35%, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si esto fuera menos 1, automáticamente me lo coloca en cero. Si fuera menos 5, pero si es un número mayor a cero, ya sí genera un impuesto. Bueno, ese sería el punto 1 completo. Voy a hallar la rentabilidad de sus aportes. Entonces aquí yo lo que hago, esto se puede hacer de dos formas. Una con la función BNA, la más fácil, en la que simplemente seleccionas la inversión inicial, la seleccionas y mediante la función BNA, primero escribes BNA, abres paréntesis, seleccionas la tasa y luego seleccionas todos los flujos. De esta forma, seleccionas la inversión inicial o flujo del año cero. Luego signo más, BNA, abres paréntesis, seleccionas la tasa o la TEMAR del 24%, dos puntos, y luego seleccionas los 5 flujos. Cierras paréntesis y ya tienes el valor presente neto. Si el valor presente neto es menor a cero o es negativo, entonces se recomienda rechazar la propuesta de inversión porque el BPN es menor a cero, lo cual significa, o más bien, esto significa que la rentabilidad del proyecto no cumple con las expectativas. Punto 2 es, en el punto 2 trata sobre unos arquitectos que piensan construir una trituradora. Ese proyecto se va a realizar sobre un terreno que se adquirió hace 10 años por 50 millones, pero que actualmente se puede arrendar en 6. Bueno, como al momento de la inversión o de constituir la empresa, el costo de ese terreno no es un valor desembolsable, sino un aporte, es como un aporte ese es un aporte en especies. Lo que se va a tomar en cuenta no va a ser su valor, sus 50 millones, sino los 6 millones como costo de oportunidad a lo largo de la vida útil del proyecto. Luego nos dicen cuáles son las inversiones que implican salida de efectivo, maquinaria y equipo, construcciones, licencias, capital de trabajo y puesta en marcha. Lo que se hace es tomar nota de cada uno de ellos y escribir al lado lo que es la vida útil en años. ¿Con qué objetivo? Para calcular la depreciación anual. La depreciación se calcula dividiendo el precio de compra entre su vida útil en años. Nos dicen el método de depreciación línea recta, listo. La producción estimada de materiales de construcción para cada uno de los años de operación de la trituradora es de 40 toneladas, con un precio de venta de 2 millones por tonelada, y cual se incrementaron 5% durante los primeros 3 años. O sea que esos 2 millones de pesos, como yo lo vi en el video, cuando te dan un precio al día de hoy, significa que al tú proyectar, o sea, cuando te dan un precio al día de hoy, tú tienes que incrementarlo en base a la inflación pronosticada. O sea, si te dicen que se incrementaron 5%, significa que lo incrementas en el año 1 hasta el año 3. O sea, esos 2 millones son del año 0 y que a partir del año 1 al año 3 tú vas a incrementarlo un 5%. Listo. Un 5% del año 1 al año 3 y un 6% los 2 años siguientes. O sea, eh, son en total
5 años, que agregue un año de más, son 5 años. Nos dicen además que los costos para el primer año se estiman en 1.450.000 por tonelada con un incremento anual igual al esperado en el precio de venta. O sea, 5% el año uno y el año 2. Bueno, pero aquí ya nos están diciendo que ese 1.450.000 corresponde al año 1, para el primer año. Entonces, año 2 y año 3 incrementamos un 5% anual, y el año 4 y año 5 un 6%. ¿Listo? Entonces, continuamos. Nos dicen que los gastos operacionales se estiman en 3.500.000 para el primer año. O sea, para el primer año sabemos que ese gasto de 3.500.000 y crece al 2,5% anual. Lo podemos multiplicar por el 2.025. Por el 1.025. Lo mismo que hacer esto, ¿no? 2,5%. Exactamente lo mismo. 0,25 es igual a multiplicarlo a 1 más 2,5%. Se espera un valor de rescate igual al 65% del valor de la inversión inicial si la tasa de oportunidad de los arquitectos es del 12,8% efectivo anual y la inflación promedio anual estimada del 4% anual. Calcular. Bueno, no dice calcular qué es, no dice qué se va a calcular, pero bueno, con esos datos se elabora el flujo de efectivo. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Se calcula la depreciación dividiendo el importe por el precio de compra de cada activo entre su vida útil. Eh, Luego se calculan los precios de venta y los costos de producción de cada año. Se toma nota de la producción anual, que es de 40 toneladas. Se mantiene fija esas 40 toneladas. Eso lo que hace es multiplicar el precio por las toneladas anuales. Precio por las 40 toneladas anuales. Costo de producción, ya tuve que calcular el costo de producción incrementando el 5 y 6% respectivamente. Lo que hace es multiplicar ese costo de producción por las toneladas producidas al año, que son 40. Listo, entonces ya tienes ingreso, costo de producción anual. Lo que viene es calcular el gasto operacional, eso ya se hizo. Lo que se hace es incrementarlo un 2,5% cada año. Listo. Ya, estarían listos todos los rubros que vamos a utilizar para hallar el flujo. Entonces, primero elaboramos el estado de resultados, ¿verdad? Ingresos, costos, gastos operacionales, depreciaciones. Tomamos nota de todos esos rubros y los vamos diligenciando. Seleccionamos ingresos, arrastramos, seleccionamos costos, arrastramos, eh, seleccionamos gastos operacionales y también arrastramos. Depreciaciones, sumamos todas las depreciaciones de activos fijos y diferidos, intangibles, absolutamente todos. Como es línea recta, en todos estos años se mantiene igual. Bueno, calculamos la utilidad antes de impuestos, restándole al ingreso todos los costos. Costo de producción, gastos y depreciación. Eso nos da la utilidad antes de impuestos. Luego calculamos lo que es los impuestos. Los impuestos corresponden al 35%. Aquí no lo especifican, pero bueno, en el punto anterior fue el 35%. Multiplicamos la utilidad de impuestos por el 35%, ya tenemos lo que es la utilidad. Eh, Tenemos los impuestos y la utilidad neta se calcula restándole la utilidad de impuestos, los impuestos devengados en ese periodo. Entonces,
Tomamos la utilidad antes de impuestos, le restamos los impuestos y ya tenemos la utilidad neta. Luego, a partir de este momento, lo que viene es la elaboración del flujo de caja. El flujo de caja, como expliqué en el punto anterior, lo primero que se hace es escribir la depreciación y seleccionarla. Porque como te había comentado, la depreciación es un gasto no desembolsable. Luego escribimos el importe de los activos fijos y la inversión en capital de trabajo. Activos fijos, sumamos lo que es maquinarias, adecuaciones, permisos y puesta en marcha. Capital de trabajo, seleccionamos, bueno, en capital de trabajo seleccionamos los 5 millones que se invirtieron, como dice el enunciado, y luego consideramos el costo de oportunidad, ¿verdad? El costo de oportunidad se considera en el flujo de caja eh, como el valor que se deja de percibir al, al utilizar ese terreno para el proyecto. Porque si no se utilizara para el proyecto, pues el dueño recibiría anualmente sus 6 millones. Son anualmente 6 millones anuales. Entonces, para métodos de evaluación se incluye evaluación de este nuevo proyecto, se incluye considerando pues el costo que se dejaría de recibir, que dejarían de recibir los dueños al no arrendar ese terreno. Bueno, yo lo que hice fue tomar esos 6 millones e incrementarlos un 4%, que es la inflación que me está mencionando el ejercicio. Entonces, tomo esos 6 millones y los incremento en todos los periodos por el 4%. ¿Listo? Luego, ¿qué hago? Tomo nota de la venta de activos fijos, venta neta de impuestos, para saber si se generaron impuestos. Lo que hago es comparar el valor en libros con su valor de rescate. Nos dicen que el valor de rescate es el 65% de, 65% de los activos fijos. Bueno, vamos a ver. Aquí lo dice. Y su valor de rescate igual el 65% de la inversión inicial. Entonces, la inversión inicial, cabe resaltar, esto no se vende los permisos ni la puesta en marcha. Puesta en marcha son estudios o los honorarios que tú le pagas a un analista financiero, a un abogado, a un especialista en marketing, para que te haga los respectivos estudios de factibilidad. Eso no se recupera. Y los permisos tampoco. Simplemente el gobierno te da el derecho de amortizarlos para pagar menos impuestos. Pero lo que son maquinarias y adecuaciones sí se pueden vender. Entonces, ¿qué puedo observar yo? Primero, se calcula el valor en libros al cabo de los 5 años. ¿Cómo? Tomo el importe de las maquinarias, el valor de compra y le resto la depreciación acumulada al transcurrir 5 años. ¿Cómo hago eso? Valor de compra menos depreciación por 5 años de depreciación. Eso me da el valor en libros al transcurrir 5 años. Listo. ¿Qué más sigue? Valor en libros de las adecuaciones. Listo. El mismo cálculo. Y ahora calculo el valor de rescate multiplicando el precio de compra por 65%. ¿Qué podemos observar aquí? Que el valor de rescate es superior al valor en libros, eh, por lo menos para el caso de las maquinarias, ¿verdad? Porque para el caso de adecuaciones es menor. Total, yo lo que hago es sumar ambos valores, valor de rescate y valor en libros, ambos los sumo y comparo. Ok, se genera una utilidad al vender esos activos. Se genera una utilidad de 10 millones, o sea que se generarían impuestos por 3.587.000. Entonces el valor de venta es el valor de rescate menos los impuestos. Entonces ese es el valor
que yo registro en mi flujo de caja o flujo neto de efectivo. Eh, el capital de trabajo, la inversión en capital de trabajo siempre se recupera al final de un proyecto. ¿Listo? Siempre se recupera. eh, yo la coloco como, al recuperarse significa que ingresa efectivo. Esos 5 millones que se invirtieron al inicio se recuperan al final. Entonces, al ya tener todos los datos a la mano, lo que se hace es sumar desde la celda que dice utilidad neta hasta recuperación del capital de trabajo y arrastro. Automáticamente tengo el flujo de efectivo, que es lo que me están pidiendo. Listo. Punto número 3. Punto número 3. ¿Cuánto tiempo va? Media hora.